evaluación. Muy buena tarde, licenciada. Para mí es un gusto estar nuevamente acá, pues, para poder presentar lo que es el tema, de evaluación de desempeño docente. En este caso nos menciona acá un desafío clave en América Latina. Muy bien se conoce, pues ahí sí que la evaluación docente pues es un reto para ahí sí que para todos los sistemas educativos, en la cual pues desenvuelve lo que más que todo el educativo latinoamericanos, en la cual pues muchos países pues cuentan con muchos esfuerzos, digamos, de establecimientos de sistemas nacionales de evaluación. En este caso pues este tema nos quiere dar a referir, digamos, de la evaluación que se tenga, digamos, en lo que constituye aquí lo que es el desempeño del docente, ¿verdad? Como bien conocemos, pues la mayoría pues de países así que instalan pues dice que sistemas de evaluación, la cual pues favorecen lo que es el desempeño, ¿verdad? En este caso una gestión en este caso que es la gestión de calidad, ¿verdad? La calidad educativa. Como bien pues se conoce, pues esto lo usan pues como su función es para ahí sí que para definir diversas estrategias de evaluación, en la cual pues se busca como una prueba que sea una prueba objetiva, en la cual pues ahí sí que en la cual pues ayuda pues a sí misma a la sociedad. Como bien pues se genera pues una ciertas así que una cadena pues de beneficio que tiene esta evaluación, ¿verdad? De desempeño docente, de caso tanto como ahí sí que la comunidad educativa, los padres de familia, alumnos, incluso la misma institución o escuela pues se favorece de esta evaluación de desempeño docente, en la cual pues como bien pues con el fin, digamos, de ver estos resultados, ¿verdad? Estos resultados de estas evaluaciones, en la cual pues lo que se desea alcanzar es que se mande un mensaje positivo, ¿verdad? No un mensaje, digamos, de desconfianza, en la cual pues pueda ahí sí que perpetuar lo que es la calidad, digamos, de trabajo de los docentes. En este caso vamos enfocado a lo que es la docencia, ¿verdad? En este caso pues el sistema pues educativo pues es un sistema muy amplio, en la cual pues el docente pues tiene que estar realmente involucrado en lo que consiste de verdad lo que es en la planificación, en la toma de los contenidos. Obviamente pues el docente pues es el que más tiene desempeño a la hora de impartir lo que es los nuevos conocimientos, y en la cual pues se desea pues que estos esfuerzos sean encaminados, ¿verdad? Para el mejoramiento de la calidad de la educación. Y por eso que con ese propósito pues lo identificaron como un desempeño profesional del maestro, obviamente, la cual pues influye para un logro, pues ahí sí que un logro que constituya lo que es la evaluación la evaluación y el desempeño que se tenga al resultado de esa evaluación. En este caso pues es una evaluación, sí que es un resultado cualitativo, ¿verdad? En determinar qué tanto pues se ha impartido viendo lo que es la evaluación, ¿verdad? La evaluación ha sido favorable o no ha sido favorable, en la cual pues se desea caracterizar, ¿verdad? Cuál es el desempeño, digamos, que ha tenido el docente. En este caso pues en tanto así como orientar, ahí sí que desarrollar lo que se viene a futuro. En este caso pues como bien se conoce, ahí sí que lo que se busca es, ¿verdad?, la necesidad de perfeccionar ahí sí que continuamente lo que es el personal docente. Obviamente ahí sí que el interés que se tenga de poder, vamos a aprender de ciertos errores, ¿verdad? Obviamente una evaluación pues determina, digamos, cuáles pueden ser las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Y más que todo pues evaluar, ¿verdad? Llevarlo a una reflexión, digamos, de todas las situaciones que puedan haber. Obviamente ciertas dificultades pues podrían hacer que una evaluación pues no sea bien adaptada. Obviamente pues tiene que conducir así que la evaluación sea aceptada y que el desempeño también sea aceptado, obviamente, que sea aceptado, que se observe, que más que todo que el desempeño se conduzca y traiga mejores resultados. En este caso pues como bien ahí sí que fundamentalmente los docentes son los sujetos pues de la evaluación. Obviamente tienen que tener una confiabilidad, ¿verdad? Ser confiables, en la cual pues se va a implementar de la mejor manera lo que es la evaluación. En este caso pues
tanto como un docente que planifica y lo ejecuta, obviamente tiene que ser realmente evaluado, ¿verdad? Evaluado si realmente si está funcionando o no está funcionando. Obviamente tiene que considerar todos los elementos necesarios para realizar lo que son las autoevaluaciones, ¿verdad? Y realizando autoevaluaciones, cuando se refiere a autoevaluaciones, obviamente es ver si realmente el desempeño del docente realmente se refleja, ¿verdad? Se observa y se ve. Entonces obviamente siempre existen esas ciertas evaluaciones para ver, vamos, en cómo es que el desempeño docente se ha ido poco a poco, ¿verdad? Como bien pues se conoce también, así que tanto como estas evaluaciones no son, así que no son implementadas correctamente o realmente solo para salir de paso, obviamente puede perjudicar lo que es el desarrollo, ¿verdad? Obviamente un docente tiene que estar preparado para diferentes situaciones. En este caso pues puede perjudicar para el desarrollo de la clase, en este caso los estudiantes, en este caso los aprendizajes no llegan a ser satisfactorios. Obviamente son cuestiones o situaciones en las cuales pues puede dificultar lo que es el aprendizaje. Obviamente pues el estudiante es el primer afectado con respecto a lo que es el aprendizaje. En este caso pues, como bien también se conoce, así que es cierto que los educadores sienten también que peligra su estabilidad laboral y profesional, en la cual pues también se comportarán para ahí sí que actuarán, ¿verdad? Obviamente se tiene que ver ahí sí que un comportamiento es sincero, obviamente la sinceridad, que realmente se esté ahí para enseñar, para emprender pues un camino a lo que es el desarrollo del aprendizaje. Obviamente pues ahí sí que para una educación pues altamente pues una calidad pues alta pues de educación. Obviamente pues todos los docentes desean pues ahí sí que de manera individual pues hacerle un favor, vamos a estar a favor lo que es la evaluación, obviamente de desear lo que es la evaluación para construcción de su propio conocimiento. Tanto como un docente pues con el tiempo siempre aprende, ¿verdad? Siempre aprende, siempre está en completa ahí sí que comunicación con los estudiantes, también con los directores, el área administrativa, con toda la comunidad educativa, incluso pues con los padres de familia. Entonces son cuestiones de que se ven, ¿verdad? Se ven, digamos, de cómo es que se debe construir ahí sí que la construcción social. Obviamente siempre tiene que existir una construcción social. Como bien pues nos damos a entender acá que cabe considerar que todos los actores involucrados obviamente tienen que estar ahí sí que tienen que tener una aceptación, ¿verdad? De abajo hacia arriba, obviamente comprender, digamos, quiénes son los involucrados, en este caso pues los estudiantes, toda la comunidad educativa. En este caso pues, como bien se conoce lo que es ahí sí que lo que es el desempeño que tenga el docente, también podría tener ciertos fracasos, ¿verdad? Pero obviamente estos fracasos o estos éxitos se deben de tomar en cuenta. En este caso pues depende de muchas cuestiones, obviamente la calidad que tenga ahí sí que el docente, digamos, de su desempeño para ahí sí que confrontar esas problemáticas. Entonces lo que se desea aquí es ver la importancia que es la evaluación del desempeño docente, ver lo eficaz que puede ser esto, y más que todo pues que los educadores que obviamente no puedan ahí sí que lograr así que no ser eficiente, obviamente se tiene que seguir perfeccionando, obviamente. Así que no podemos considerar que algo está totalmente malo, pues deberíamos tener ciertas equivocaciones, pero obviamente no todo es malo, obviamente todo es para aprender y para poder desarrollar lo que es el desempeño docente. Continuando, en este caso pues tenemos la introducción. En este caso pues nos menciona acá que la evaluación docente es una herramienta esencial para mejorar la calidad y equidad de la educación. Obviamente nos refiere acá, digamos, en cómo es que es una herramienta esencial, obviamente para mejorar la calidad. Obviamente vemos que lo que se desea es calidad, no cantidad. Obviamente si hay mucha cantidad, digamos, de tanto, por ejemplo, de material, ya digo, tanta cantidad que es tan bonito y todo, pero yo no lo puedo, no se puede aplicar dentro de un aula, o no está planificada el contexto en el que se encuentra. Obviamente no hay calidad. Obviamente sí hay cantidad, pero no hay calidad. Todo lo que se desea es que sea una herramienta de calidad, vamos, para mejorar la calidad y obviamente la equidad de la educación. Obviamente equidad pues observamos diferentes puntos, verdad, que todos son parte de la institución, vamos, de la escuela,
de que nadie puede ser excluido, obviamente siempre van ciertas dificultades el estudiante para aprender, pero realmente nadie puede ser excluido dentro de lo que es el contexto de educación. Obviamente todos están para aprender, para desarrollar sus capacidades, desarrollar la psicomotriz, obviamente lo psicológico, obviamente también son conceptos que realmente se tienen que manejar. Nos dice aquí que debe ser planificada, objetiva y aceptada por todos los actores educativos. Obviamente tiene que existir una planificación, obviamente tiene que ser objetiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que se desea alcanzar durante la clase o durante los periodos? Obviamente tiene que ser aceptada por los actores educativos. Tiene que ser evaluada, obviamente, ¿verdad? Ver si realmente la planificación está bien establecida, si va acorde a lo que se desea que todo impartir. Obviamente siempre tiene que ser aceptado, obviamente. Entonces tiene que ser revisada, ¿verdad? Una planificación que enriquezca lo que es la educación. Obviamente si se planifica de la mejor manera, podemos alcanzar esos objetivos y podemos ser aceptados en este caso por los sectores educativos, en este caso el director y también lo que es la administración, obviamente, que se encarga de hacer esos procesos. Este caso pues se usa para orientar acciones de mejora y detectar necesidades formativas del profesorado. Obviamente, como bien pues vemos lo que es la evaluación de desempeño docente, lo que se busca es orientar, ¿verdad? Orientar, no criticar, sino que se busca es orientar, ver cuáles son esas posibles así que amenazas, ¿verdad? Lo que se podría estar en una pequeña confusión, realmente está para mejorar, como bien necesita acá, mejorar y detectar esas necesidades formativas de profesorado. Entonces ver que ahí sí que se ve una necesidad, se conoce una necesidad dentro de lo que es la evaluación de desempeño docente. Continuando, pues vemos lo que es el concepto de profesión docente. Obviamente nos menciona acá que el docente es un profesional que combina lo que es la ética, competencias pedagógicas, conocimientos disciplinar, capacidades de liderazgo y gestión institucional. Obviamente el docente sí que está en constante aprendizaje, debe tener ciertos conocimientos ya, por lo mismo de que él va a impartir esas clases, obviamente, o esos temas que va a impartir. Obviamente debe existir ética, como docente observar, digamos, de que no todo es malo. Todo es, ahí sí que es una cuestión constructivista de querer aprender, de impartir qué son los conocimientos, de aprender de ellos, más que todo no tomarlos tan a pecho, obviamente no tomarlos tan personal. Obviamente son las cuestiones de que habla de la ética, comportarse profesionalmente, como dicen, como un profesional. En este caso, competencias pedagógicas, ser capaces, digamos, de lo que significa la pedagogía, en este caso el arte de aprender, obviamente, y ver, digamos, de qué forma la competencia busca comprender de qué manera lo va a implementar. Obviamente desea, digamos, alcanzar ciertos objetivos en una clase o en el área educativo, en la cual pues las competencias pedagógicas son importantes. Y como eje primordial considero yo que es el conocimiento disciplinar, ¿verdad? Tanto así como que tener, digamos, cierto conocimiento, no tan así que definitivamente es tener todo de un solo, obviamente tener ese conocimiento. Vamos, qué es lo que desea el docente que el estudiante aprenda, o que el discente aprenda, que aprenda, digamos, de muchas disciplinas. Obviamente ahí sí que hablamos de disciplinas tanto como las ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, lenguaje. Obviamente tiene que tener conocimientos, ¿verdad?, de diferentes áreas, ¿verdad? No al 100%, pero tener ciertas, ahí sí que no tener dificultades de poder explicar de qué puede significar cada área, obviamente. Y en este caso pues habla de la capacidad de liderazgo, la capacidad, digamos, de ser un líder, obviamente demostrar que es un líder, demostrar que él es capaz de hacer muchas cosas, tanto así que las capacidades así que psicológicas, capacidades físicas, no mucha capacidad física, obviamente la capacidad que tenga el docente de poder implementar todo eso, obviamente de no mostrar inseguridad, de no dificultar lo que es el proceso de aprendizaje, y más que todo pues ver de que sí se esté implementando de la mejor manera, y en este caso que es la gestión institucional. Como bien pues vemos de que tanto como la enseñanza y el aprendizaje pues también, digamos, lo que lleva en la práctica, ¿verdad? Obviamente pues
El docente pues está, ahí sí que observamos que el concepto docente es muy amplio obviamente. En este caso pues vemos lo de la ética, vemos de las competencias, vemos el conocimiento, vemos las capacidades que tengan como ser líder y la gestión, digamos, institucional, obviamente cuál es su rol dentro de la institución. Entonces vemos, digamos, el trabajo que tiene, digamos, el docente dentro de lo que es la institución. Obviamente dice aquí, evaluar no implica comprender la complejidad del rol, considerar su contexto, recursos, relaciones y entorno escolar. Obviamente el docente debe comprender en dónde está, obviamente a quiénes está enseñando, obviamente la complejidad del rol, ver que realmente el docente se observe, digamos, una persona capaz, una persona que puede desarrollar esas capacidades, puede desenvolverse dentro de sí que de la clase, ver que usa los recursos de la mejor manera, que las relaciones sean afectivas y que el entorno escolar también sea afectivo, obviamente tener un clima afectivo dentro de lo que es ahí sí que el área, digamos, escolar, obviamente la clase. Entonces vemos la importancia, vamos, de que un concepto de lo que es la profesión docente, obviamente pues influye en muchas cuestiones, en muchas áreas en las cuales pues reconoce que es un campo que el docente pues debe de manejar y debe de trabajar, obviamente, día a día. Obviamente no todo pues se sabe de la noche a la mañana, obviamente debe trabajar día con día, pues de que el deseo de querer aprender y más que todo de enseñar. En este caso pues en lo que se refiere a lo que es la profesión docente. En este caso pues vemos lo que también pues vemos así que el acto pues de la evaluación del docente. Así que obviamente no debe perturbar la evaluación. Obviamente la evaluación es para una construcción tanto propia y tanto así como para los discentes, en comprender que la evaluación es la intención es así que se mejore, digamos, lo que estamos de observar lo aprendido y seguir mejorando. Obviamente la labor docente pues debe seguir mejorando, en la cual pues ciertas evaluaciones, este término de evaluación pues ahí sí que es un aspecto que debe ser desarrollado constantemente, en la cual pues la intención pues lo que se sea, que sea clara, que sea definida y más que todo pues que sea conocida, ¿verdad?, por los actores educativos. Pues dentro de lo que observamos acá, digamos, de la finalidad, vemos lo que es la función diagnóstica, ¿verdad? En este caso pues nos menciona aquí que la función diagnóstica identifica las fortalezas y las debilidades. Obviamente la evaluación pues parece que de los profesores, en este caso pues, de evaluación docente, nos refiere que la finalidad, en este caso según Valdés 2000, nos refiere que la evaluación diagnóstica, en este caso la diagnóstica, nos ayuda pues a identificar esas fortalezas que el docente pueda tener, más que todo que el docente tiene, más que todo que el docente identifique cuáles son esas fortalezas que lo desarrolla a sí mismo, y más que todo cuáles son las debilidades que podría digamos que son vulnerables y que representa, y cuales puedes trabajar y las puede ahí sí que las puede reforzar más que todo. Obviamente pues esto es una acción para mejorar sus, ahí sí que una capacitación y más que todo de superación, ¿verdad?, que buscan lo que es erradicar lo que son las debilidades, obviamente las imperfecciones que tenga el docente a la hora de impartir ahí sí que su clase o hacer ciertas cuestiones de planificación, obviamente identificar, ¿verdad?, cuáles son las fortalezas, cuáles son sus debilidades, en la cual pues menciona este autor. Otra finalidad en este caso pues habla de la instructiva, en la cual pues ofrece el aprendizaje para todos los actores del proceso. Obviamente pues la evaluación, la autoevaluación más que todo pues se ve que así que la evaluación en sí mismo debe producir así que una síntesis, ¿verdad?, un pequeño resumen de del desempeño que tenga el docente, un pequeño resumen del desempeño del docente. Por lo tanto pues vemos que los aprendizajes que va para todos, ¿verdad?, tanto los actores, todos los que conforman este proceso, obviamente ofrece un aprendizaje, obviamente aprender, digamos, de diferentes cuestiones que están involucrados, en la cual pues se instruyen pues y aprenden de sí mismo, en la cual pues este apartado que ofrece aprendizaje para todos los actores del proceso, desde todos los actores educativos,
Obviamente pues desea incluir lo que ahí sí que incorporar una nueva experiencia, obviamente aprender algo nuevo, obviamente ahí sí que aprender pues ahí sí que diferentes situaciones para luego implementarla, ¿verdad? Entonces es ahí sí que esta cuestión instructiva nos da a conocer de que el aprendizaje es constante. Obviamente hay ciertas cosas que no se toman en cuenta o que nunca se había visto, y entonces por eso está ahí sí que los aprendizajes, el proceso que se tenga se aprende, en la cual pues siempre es constante. Nos dice aquí la finalidad educativa, en este caso se motiva a mejorar desde la retroalimentación. Entonces nos damos cuenta que la educativa nos ayuda a mejorar, digamos, lo que hemos hecho, obviamente lo que se ha hecho, de mejorar, digamos, ciertas cuestiones, en este caso lo que nos habla la retroalimentación, la cual pues lo que motiva lo que es la finalidad de la evaluación es mejorar, así que motivar y mejorar las actitudes, obviamente hacia el trabajo del docente. Obviamente se reconoce que sí que el trabajo, digamos, que es percibido del docente debe mejorar, obviamente, debe mejorar, y que la retroalimentación siempre es importante, obviamente, observar cuáles son esas limitantes que tuvo durante este proceso. Obviamente siempre se desea una realimentación para seguir conociendo más del tema a profundidad. Obviamente pues se puede conocer un cierto tema o cierto punto de un área en específica y no conocer a profundidad, sino que seguir reforzando poco a poco esos aprendizajes y mejorar, digamos, a la siguiente oportunidad. Obviamente lo que se busca aquí es así que trazar una estrategia para poder erradicar las insuficiencias que se tuvieron, ¿verdad? Las insuficiencias que tuvieron señaladas dentro de lo que es ahí sí que la educación, obviamente una retroalimentación del trabajo que se ha hecho. En este caso nos habla también otra finalidad que es desarrolladora. En este caso despierta en el docente la necesidad de autoperfeccionamiento continuo. Obviamente esta función, esta finalidad, pues busca cómo es el resultado, el proceso, digamos, es evaluado. Obviamente durante el proceso que se ha realizado, digamos, durante la evaluación, obviamente el docente busca esa necesidad, ¿verdad? Una necesidad de quererme, de desear mejorar de ciertas cuestiones así que tanto psicológicas, ¿verdad? Entonces en este caso esta evaluación pues ayuda a perfeccionar lo que es la madurez, ¿verdad? La madurez digamos, de que se evalúa, ver que realmente optar, digamos, por unas decisiones que realmente tuvieron mucho que ver y que podrían perjudicar en el futuro, obviamente. Entonces la desarrolladora obviamente lo que busca es de que el docente despierta la necesidad de seguir perfeccionando su clase. Obviamente se observa acá que el docente lo que desea es de que se siga instruyendo más y eliminar ciertos errores de que podrían perjudicar, digamos, a lo que es el proceso educativo. En este caso pues como bien se conoce, pues el docente tiene necesidad pues de conocer, y en la cual pues desata pues ciertas habilidades en las cuales pues él se estuvo autoperfeccionando. Obviamente así que no existe perfección completa, pero sí existe un mejoramiento continuo. Obviamente se busca, digamos, este caso, esta finalidad busca observar de que se puede mejorar de las dificultades que se tuvo. Obviamente si tuvo ciertas dificultades en su desempeño, obviamente puede volver ahí sí que autoperfeccionarse. Obviamente ver, digamos, cuáles ahí sí que fueron esas ahí sí que las deficiencias que tuvo durante su desempeño, y en la cual pues si que aprende de ellos pues conduce ahí sí que de una manera más consciente en su trabajo, obviamente mejorar obviamente su trabajo. Es lo que habla, digamos, de los de lo que habla las cuatro finalidades, ¿verdad? Obviamente pues como bien se conoce cada una de estas finalidades, pues que comprender, ¿verdad? cuál es las finalidades que tiene esta evaluación. Obviamente no es solo para criticar, obviamente es para mejorar, ¿verdad? Mejorar, y que el desempeño docente sea más que todo una intervención de mejora continua.
Siguiendo con el siguiente tema, pues tenemos aquí otros propósitos de evaluación docente. En este caso nos habla de la profesionalización del docente. Obviamente es un profesional, obviamente se está autoformando, en la cual pues desea ser un profesional eficiente, un profesional que sea capaz de, ahí sí que de ver su desempeño y que realmente pues sea un profesional reconocido. En este caso pues nos habla también de la mejora de condiciones laborales, que es un aspecto muy importante en la condición en la que se encuentre. Obviamente durante la mejora de las condiciones laborales también mejora lo que es el desempeño docente. En este caso nos habla también de la detección de necesidad de formación continua. En este caso pues el docente tiene la necesidad de seguirse formando. Obviamente no se va a quedar solo ahí nada más, porque obviamente los tiempos son cambiantes, sí que las estrategias cambian, el contexto cambia, obviamente sí que en el contexto en que se encuentra es cambiante, obviamente todo ser humano es distinto, entonces necesita pues seguir formándose siempre, ¿verdad? En este caso pues no tanto así como que tanto contenido, sino que también psicológicamente, ahí sí que moralmente. Entonces en ciertas cuestiones pues se ve lo que es la detección de necesidades de formarse continuamente. En este caso, que la planificación de ascensos y reconocimientos, obviamente que su planificación pues sea reconocida de la mejor manera, y obviamente pues ver que la planificación sea implementada de la mejor manera, y que cada uno, digamos, de estos aspectos importantes de lo que se planifica pues se lleve a cabo de la mejor manera. En este caso pues reconocer que la planificación fue hecho realmente ahí sí que con esfuerzo y dedicación, y que se refleje, digamos, tanto en lo que son los reconocimientos. Tenemos acá, digamos, los modelos de evaluación de desempeño docente. En este caso pues nos habla de 4 modelos. En este caso pues nos habla aquí del modelo central en el perfil del maestro. En este caso nos habla que evalúa si el docente cumple con el perfil del docente ideal. Obviamente lo que se desea alcanzar acá, que el docente pues sea un docente que tenga los rasgos, las características que lo constituyen como un docente. Obviamente como un docente ideal, un docente que sea capaz de poder ahí sí que desarrollar lo que es la educación. Obviamente pues dentro, digamos, de este modelo pues esas características pueden ahí sí que establecer elaborado por un perfil. Obviamente las percepciones que se tenga, digamos, del estudiante, en este caso este grupo, en este caso puede ser estudiantes, padres, profesores, incluso los mismos profesores también. Los mismos profesores también son los que pueden observar. Entonces obviamente veamos de diferentes cuestiones las percepciones que se tengamos, las percepciones que se tenga del docente durante el proceso educativo. Entonces en este caso sobre cómo ser un buen profesor, pues a partir pues de las observaciones directas e indirectas. Obviamente se refleja, verdad, que el docente pues no es perfecto, ¿verdad? Obviamente va a tener ciertas cuestiones, digamos, de limitantes que lo puedan, ahí sí que puedan interrumpir un poco, pero obviamente siempre lo que se desea pues es reflejar, digamos, en qué posible puede mejorar, obviamente cuál es el perfil digamos, el perfil que tiene que tener un docente. Obviamente el perfil de docente no tiene que ser así como que estar en pantaloneta. Entonces vemos también lo que es la vestimenta, ¿verdad? Es ser una vestimenta adecuada para poder impartir, digamos, ciertas clases, o más que todo pues de poder ver, digamos, cómo es de que el docente puede perjudicar lo que es el proceso educativo. En este caso pues como bien se conoce el perfil del maestro, se elaboran ciertos cuestionarios. Obviamente pues puede aplicar dentro de una autoevaluación. Si realmente yo me veo bien como un docente, yo represento como un docente, obviamente tiene que existir una autoevaluación. Y más que todo pues también puede ser una evaluación externa, obviamente pues a través de consultas de los estudiantes, y damos de los alumnos y de los padres de familia, incluso también, como yo he mencionado, de los profesores. Entonces vemos que la participación, digamos, en diferentes grupos, de diferentes grupos de actores educativos, pues conforman lo que es la ICIC, perfil del docente ideal. Obviamente pues se debe de tener en cuenta que sin duda pues tiene que ser rasgos positivos, y ahí sí que ciertas cuestiones pueden existir, ahí sí que críticas negativas,
en esta cual pues puede existir, digamos, sí que un perfil inexistente. En este caso pues puede que sí que cuyas características pues ahí sí que prácticamente no se pudieron observar, digamos, de la mejor manera. Obviamente pues te puede perjudicar ahí sí que a futuro lo que es el perfil de un docente. En este caso pues nos habla también de riesgo de perfiles idealizados poco realistas. Obviamente pues ver, digamos, que realmente el perfil de docente está bien, solo que hay quienes que realmente idealizan eso y si no les parece, entonces no estamos siendo un poco realistas. Entonces no podemos ser tan perfectos también, porque obviamente el docente también no es perfecto en sí, pero sí tiene ciertas fortalezas, pero también tiene ciertas debilidades. Entonces observar que no siempre el docente va a ser perfecto. Entonces tampoco podemos ser felices a todo el mundo, y esto es un concepto que realmente impacta mucho lo que es el perfil de un docente, del maestro más que todo. Observamos lo que es el modelo central en los resultados obtenidos. En este caso pues menciona acá que mide los logros del alumnado. En este caso pues como bien se conoce, pues a través, digamos, de una comprobación de los aprendizajes y los resultados obviamente alcanzado por los alumnos, se debe medir lo que son los logros. Obviamente observar, digamos, de que sí se ve un resultado positivo, ¿verdad? No un resultado negativo. Obviamente lo que se desea acá es que si los resultados que se van a alcanzar sean positivos, obviamente se refleje pues de ahí sí que de un buen comportamiento, obviamente, del docente. Obviamente el docente pues, debe de ahí sí que de promover, más que todo de incentivar, ¿verdad? Incentivar a los estudiantes, y más que todo de compensar, ¿verdad? Más que todo de reconocer el resultado de los logros del alumnado. Obviamente medir, digamos, si son malos los resultados, obviamente en algo se está fallando. Si son buenos resultados, obviamente tiene que felicitar, obviamente tiene que ver cierta felicitación. En este caso, los resultados que se obtienen, obviamente se miden los logros, pero obviamente siempre se desea lo que es incentivar al alumno. En este caso nos habla de problemas de factores externos como entorno familiar. Pueden distorsionar los resultados. En este consiste, digamos, de que el estudiante podría tener, digamos, ciertas dificultades lo que resulta en su vida cotidiana. Obviamente, como se siente su vida cotidiana, tanto como familiar, en este caso en entorno familiar, obviamente pueden existir ciertos conflictos en la cual pues el estudiante puede tener dificultades para poder aprender. Obviamente no es culpa del docente, sino que nos damos cuenta que digamos, en entorno familiar pueden existir complicaciones, en la cual pues el docente pues debe también de tomar en cuenta de lo que es los problemas familiares. Obviamente los problemas fuera de la escuela. Obviamente después de la escuela pues el docente pues ya no ve al estudiante. Obviamente pues el estudiante pues tiene vida propia como ser humano, y obviamente puede tener así que problemas externos, obviamente pues problemas familiares que pueden distorsionar esta dificultad, digamos, de resultados favorables. Obviamente pues para el éxito pues también, como bien se conoce, pues debe considerar un profesor responsable de que pueda ahí sí que observar, digamos, mejorar esas condiciones. Obviamente si el estudiante lo que se desea es ver que la clase o que la escuela sea como un segundo hogar para él. Entonces nos damos cuenta que también ahí sí que los logros obtenidos, digamos, que puede ser negativos, obviamente debe existir alguna razón. Deben existir ciertas razones. En este caso pues nos habla como una pequeña problemática que son los entornos familiares. Y como siguiente modelo tenemos el modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Entonces nos dice aquí: evalúa conductas observables que afectan el aprendizaje. Obviamente el docente debe tener un comportamiento correcto. El comportamiento del docente debe ser observado. Obviamente puede ser que el comportamiento no sea tan afectivo, y ahí sí puede afectar al aprendizaje. Obviamente las conductas que tenga el docente dentro de lo que es el entorno educativo tiene mucho que ver en la cuestión de lo que se refiere al aprendizaje. Obviamente aquí nos dice evaluar las conductas observables que afectan el aprendizaje. Ver cuáles son esas conductas que pueden dificultar a la hora de implementar lo que son las clases. Obviamente es lo que nos refiere a este modelo.
Obviamente el comportamiento del docente debe ser, de ahí sí que debe ser eficaz. Obviamente el docente debe ser identificado como un docente, que tenga la identificación, que lo represente como un docente que logre con esos resultados con los estudiantes. Obviamente nos menciona acá que se utilizan rúbricas, escalas y observaciones sistemáticas. Obviamente pues, debe existir ahí sí que una herramienta para poder evaluar ahí sí que tanto el comportamiento dentro del aula, en la cual pues fundamentalmente pues el profesor debe crea un ambiente favorable para el aprendizaje del aula. Y como podemos ver pues ahí sí que hay diferentes medidas para poder ahí sí que evaluar las conductas que se tengan, más que todo pues los comportamientos que se tengan y el comportamiento que el docente pueda tener también. Y vemos como cuarto el modelo de práctica reflexiva. En este caso pues basado en la reflexión del docente sobre su práctica, obviamente una reflexión de lo que pudo hacer bien o lo que no pudo practicar bien. Obviamente siempre tiene que ser una reflexión, una pequeña una autoevaluación de que si realmente impacté con el tema o me faltó todavía un poco más implementar lo que es ahí sí que la práctica. Obviamente la práctica pues hace al maestro, obviamente hace ahí sí que al profesional. Durante la práctica pues es un concepto que realmente es una experiencia vivida y en la cual pues puede seguir formando y forjando lo que es el docente. En este caso pues nos habla pues que fomenta el aprendizaje profesional continuo desde el análisis de errores y aciertos. Obviamente pues como si bien se puede observar, dado como el aprendizaje enseñanza pues siempre tiene ciertos, ahí sí que vamos con el análisis, que pueden tener errores y que realmente pueden tener aciertos, ¿verdad? Entonces sí di al blanco con lo que yo quería enseñar y obviamente pues el docente pues siempre dice que va a hacer un análisis de su clase. Obviamente si la clase es favorable, obviamente el docente está haciendo un buen trabajo. Si la clase no es tan favorable, obviamente el docente está fallando en algo y pues puede ser tan pequeño, pero puede dificultar lo que es el aprendizaje dentro del sistema, dentro de la educación. Vemos otro punto principal también, que son los principios también de la evaluación. Aquí nos dice Bacharach, nos dice aquí en 2000 que plantea lo siguiente: capacidades versus rendimiento. Se valora lo que puede desarrollarse el docente, no los resultados inmediatos. Todos nos damos cuenta que la capacidad que puede tener el docente no puede tener unos resultados inmediatos. Obviamente se requiere de un proceso, obviamente del rendimiento que se tenga. Entonces puede ser de que el docente tenga capacidades, pero se ve las capacidades, pero obviamente no se va a reflejar al instante. Así que los resultados que se quieran obtener, obviamente deseamos un tiempo establecido para que se vayan así que implementando de la mejor manera. Obviamente vemos que la capacidad versus rendimiento pues tiene mucho que ver para tener los resultados no tan inmediatos, sino que un resultado que pueda favorecer casi al final, o un resultado que realmente se desea alcanzar al final del curso. En este caso, desarrollo versus uniformidad. En este caso, foco de proceso individual. En este caso pues todos buscan lo que es un desarrollo y un progreso individual. Obviamente lo que es el desarrollo, obviamente el individualismo, digamos, de la evaluación del desempeño docente, lo que se busca es de que se emplee de la mejor manera. Digamos, que el progreso que tengan sea favorable, que no sea un proceso ahí sí que bajo, sino que sea un proceso alto, ¿verdad? Un proceso que vaya continuamente mejorando, en la cual pues busca un desarrollo individual. Y tenemos aquí la subjetividad versus objetividad. En este caso, valorar lo cualitativo con los métodos válidos. En este caso pues nos dice que estos métodos nos ayuda pues a reflejar de que el valor que se tiene. Obviamente pues los métodos que se tengan, obviamente no tiene que ser así que solamente objetivo, sino que también tiene que ser subjetivo. Valorar cada uno de estos puntos importantes, lo que es ahí sí que lo que puede realizar ahí sí que constantemente. En este caso pues las evaluaciones pues pueden ser ahí sí que un proceso de enseñanza en la cual pues lo hace el docente, ¿verdad? En este caso la evaluación del profesor, la evaluación docente, obviamente valorar cada uno de estos métodos.
Menciona aquí la formativa versus sumativa. Dice que la evaluación sirva para mejorar, no solo para calificar. Obviamente nos damos cuenta que la formación es constante. Obviamente la formación es constante, pero nos dice aquí, ¿verdad? De la sumativa, ¿verdad? Que a cierto punto pues está constante una realidad que lo identifica con un número. Obviamente pues si yo tengo del 1 al 10 tengo un 10, nos refleja que, que soy el mejor. Obviamente no nos menciona acá que la formación nos sirva para mejorar. Que sí, que la evaluación sirva para mejorar, no solo para calificar. Obviamente no solo nos metemos en una formación solo por querer tener un 10, pero si yo no tengo la formación necesaria, no tengo las capacidades necesarias y saco un 10 considerando una evaluación, si yo no merezco este 10, obviamente este no me representa. Ese número no me representa. Entonces nos damos cuenta que la formativa versus sumativa nos da la evaluación para seguir mejorando. Obviamente para seguir mejorando, no solo por buscar un 10, sino que para mejorar personalmente y poder lograr, ¿verdad?, esos objetivos, lograr que esas metas que se desean alcanzar. Obviamente es lo que desea el docente dentro de estos conceptos, ¿verdad? De caso, pues como hoy sí que lo que se desea es, digamos, de que el docente sea competente, que el docente pueda, ahí sí que se mida por ahí sí que se pueda mirar por los resultados que tenga y no por el proceso que solo sea corto y ya tengo mi 10. Obviamente pues no se ve como ahí sí que como una evaluación sincera. Obviamente una evaluación solo por querer salir de paso. Obviamente nos damos cuenta la importancia de verdad es que es la formación, ¿verdad? La autoformación del docente, en la cual pues para mejorar dentro del sistema educativo. En este caso pues el docente pues lo que busca es planificar bien, implementar bien las evaluaciones y más que todo pues que todo sea hecho cuidadosamente. Tenemos acá lo que es también el modelo de evaluación por competencia. Obviamente nos dice aquí evalúa conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas en el contexto real. Obviamente pues nos refiere acá, digamos, de lo que son estos modelos, ¿verdad? De estos modelos de otros modelos en este caso que evalúan los conocimientos. Obviamente el conocimiento que se tenga, las habilidades que se tengan, las actitudes que aplican en el contexto real. Obviamente pues ahí sí que la evaluación del docente pues busca comprender en cómo estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes sean aplicadas de la mejor manera. Obviamente debe existir conocimiento, porque si no existe un conocimiento claro, obviamente las clases que se desea implementar no va a ser un aprendizaje significativo. Obviamente va a tener dificultades para poder enseñar. Obviamente así que se debe evaluar lo que son los conocimientos, las habilidades que tenga el docente. Obviamente el docente debe tener las habilidades necesarias dentro del contexto en que se encuentra. Obviamente si el docente no tiene las habilidades necesarias para poder implementar lo que es su clase, obviamente va a tener dificultades, va a tener problemáticas. Su clase no va a ser afectiva, sino que no va a ser no afectiva. Obviamente va a ser una clase que va a tener dificultades. Y las actitudes que tenga el docente, estas actitudes que el docente tome, obviamente se refleja, ¿verdad?, lo que es el docente. Lo va a reflejar ante el contexto de la institución, obviamente tanto como los alumnos, que son los principales que están en un contexto real. Obviamente la cognitiva técnica, que nos dice aquí que tiene que ser cognitiva, tiene que ser técnica, integradora, racional, afectivo y moral. Obviamente nos refiere aquí que debe tener ciertas capacidades, en este caso cognitivas, ciertas capacidades técnicas, que sea integradora, relacional y afectivo moral. Obviamente lo afectivo. Instrumentos, obviamente los instrumentos que se van a utilizar para una evaluación. En este caso pues vemos lo que es la planificación, las evaluaciones, de caso de escala de rangos, así que lista de cotejo. Obviamente todos los instrumentos que se vayan a utilizar para lo que es la evaluación. Observación de clases, entrevistas, autoevaluaciones, portafolios, opiniones de estudio y padres y pruebas específicas. En este caso pues también nos dice que un modelo de evaluación de desempeño docente se basa también en la observación de clases. Obviamente dentro de las observaciones de clases nos ayuda a poder ver que el docente sí esté implementando bien su clase, que las entrevistas también mejoren
y que las autoevaluaciones también sean importantes. Obviamente la autoevaluación del docente, obviamente si realmente di al 100% de mis capacidades para poder implementar lo que es la clase, obviamente también se refiere a lo que es una autoevaluación. En este caso, opiniones de estudiantes, que también es muy importante, ¿verdad? Que toda opinión dentro de los que conforman el contexto educativo son importantes. En este caso, pues las opiniones de estudiantes y de padres de familia. Ver si el docente es capaz, digamos, de poder implementar lo que es su clase. También es importante escuchar las opiniones, porque también ellos son los que escuchan, son los que comprenden y son los que están aprendiendo, obviamente. Entonces nos damos cuenta, digamos, en la forma, digamos, también en las opiniones que tengan los padres y estudiantes de la institución. En este caso, pues las pruebas específicas, ¿verdad? Ciertas pruebas que ayudarán a poder mejorar lo que el docente desea implementar. En este caso nos dice que otro modelo que tiene que ser un enfoque participativo, formativo, ético y adaptado al contexto institucional. Obviamente nos damos cuenta también de que en ciertas cuestiones lo que es ahí sí que de lo que es el enfoque participativo, nos damos cuenta que el docente siempre tiene que estar en constante participación. Obviamente el docente tiene que estar activo. Nos damos cuenta de la importancia que es lo que es enfoque participativo del docente, porque el docente es el que más es el que interactúa con los estudiantes, interactúa con los padres, interactúa con los directores, incluso interactúa entre los mismos docentes. Obviamente es participativo. En este caso nos refiere también formativo, obviamente la formación que tenga. De esto lo habíamos visto anteriormente, la formación del docente. Obviamente el docente pues busca lo que es la formación, ¿verdad? Autoformarse y ser un profesional, ahí sí que para implementar lo que es la calidad educativa. Ético, obviamente ser un profesional, realmente es reflejar lo que realmente es un profesor que tiene las capacidades psicológicas de poder controlar ciertas dificultades que pueden existir dentro del contexto institucional, y también reflejar, digamos, lo profesional que puede ser. Y en este caso, pues adaptado al contexto institucional, estar adaptado a los constantes cambios que puedan existir, y ver que es capaz de poder aprender a las cosas nuevas y adaptarse a las cosas nuevas dentro del contexto institucional. Dentro, digamos, de lo que podemos observar sí que la evaluación de desempeño docente, pues vemos lo que son otros propósitos. En este caso, pues nos habla, digamos, de un propósito de control administrativo. Obviamente, pues dentro, digamos, de lo que es el contexto educativo, obviamente, pues ahí sí que los directivos, digamos, de las escuelas son los defensores principales de un fuerte control ahí sí que administrativo. Nos damos cuenta del control que también tiene la administración. En este caso, pues para requerir ciertas cuestiones de control, supervisión. En este caso, pues ahí sí que el control que tenga el maestro por una unidad administrativa. En este caso, pues también es lo que menciona acá de la control administrativo, también ayuda a comprender, digamos, las decisiones extremas. En este caso, pues que algún desempeño docente en las cuales pues así que son la permanencia, obviamente, o el despido del docente, obviamente se plantea pues de diferentes formas, digamos, de planificarlo, de plantearlo más que todo, de enfocarlo, ¿verdad? La pregunta es si existen razones pues de negar la permanencia de un profesor, y más que todo pues de ver, ¿verdad?, cuál es la opinión respecto a esto, digamos, de estas situaciones, y qué sugieren estos casos, obviamente. Entonces el control administrativo también es importante, lo que es el marco institucional, y más que todo pues las decisiones que se toman. Así que otros propósitos otras cuestiones de lo que habla, digamos, de lo que es el propósito de la evaluación de desempeño docente, también habla, digamos, del pago por mérito. Obviamente los méritos que tenga el docente, obviamente van a tener ciertas compensaciones. En este caso, pues ahí sí que las acciones que el docente pueda tener también puede tener ciertos méritos, en la cual pues vea el rendimiento, ¿verdad? El rendimiento que tenga, digamos, el docente, obviamente. Entonces aquí nos habla, digamos, de lo que nos refiere. En este caso nos menciona aquí Francisco Tejedor 2003, nos habla que la evaluación de desempeño docente en la revista Iberoamericana nos habla de la evaluación educativa, que plantea las siguientes estrategias
para la evaluación de desempeño docente. En este caso, pues nos habla de un procedimientos para la evaluación, ¿verdad? Para la evaluación de cuál vamos realmente cuál es el desempeño y de qué forma podemos reflejar este desempeño. En este caso, pues nos habla de la opinión de los docentes, la opinión de los supervisores y directores y otras autoridades docentes y de los alumnos. Todos nos damos cuenta que dentro, digamos, de esta evaluación se reconoce, digamos, lo que es ahí sí que pago por mérito. Pero ¿cómo hacemos válido esta? Por la opinión de los estudiantes, el docente y todo el personal. Todos lo damos, ahí sí que los directores, digamos, educativos, en este caso directivos y autoridades educativas. En este caso también por la aplicación de instrumentos estandarizados. Obviamente la implementación de los instrumentos que el docente aplica, obviamente se observa, ¿verdad? Obviamente qué instrumentos utilizó, cuáles fueron las capacidades, cuáles fueron las competencias. Entonces, obviamente damos cuenta también que se puede, digamos, un ejemplo, puede ser una evaluación por medio de los méritos, que tenga de los instrumentos que él implementó. En este caso, pues también nos habla de modelo de evaluación por competencias, que son uno de las cuestiones que ahí sí que refleja. Obviamente, pues aquí nos menciona también basados en la opinión de los docentes, basado también en las opiniones de los supervisores. Obviamente cada uno de estos pues nos basa, digamos, en cómo es de que esta cuestión de pago por mérito pues es una situación en la cual pues puede ser sí que evaluamos que todo por la opinión de cada uno de los que integran el contexto institucional o de la escuela. Muy bien, continuando lo que son los modelos de evaluación por competencia, nos enmarcamos acá lo que es la cognitiva, ¿verdad? Habíamos visto que es el modelo de evaluación, que evalúa conocimientos. En este caso pues que ve lo que es la modelo cognitivo, la técnica, los instrumentos que se vayan a utilizar, las observaciones. En este caso pues nos damos cuenta también que es un enfoque participativo. Entonces, dentro de este modelo de evaluación por competencia podemos ver que puede definirse como un uso habitual y juicioso de comunicación. Obviamente cada uno de estos modelos de evaluación, en este caso pues ve lo que son el conocimiento, las habilidades, las técnicas, el razonamiento pues ahí sí que clínico, y en este caso pues las emociones, que es un aspecto pues muy importante en la cual pues marco acá lo que son las emociones, ¿verdad? Las emociones, los valores, la reflexión de la práctica cotidiana, obviamente, para el beneficio, digamos, del individuo, en este caso el beneficio propio. Entonces, incluso también habla de la comunidad, ¿verdad? En este caso, pues nos menciona que es un concepto realmente que integra múltiples funciones, y nos enfocamos mucho en lo que es aquí el modelo, digamos, donde está la cognitiva. Entonces, dentro, digamos, de esta formación de docente, digamos, de nivel medio en América Latina y su relevancia, digamos, en la educación con calidad, vemos que nos menciona acá que la cognitiva, en este caso, pues la cognitiva nos refiere a adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas en la vida real. Todo lo que se desea aquí es adquirir esos conocimientos. Entonces, como docente, poder adquirir esos conocimientos y usar esos conocimientos. Entonces, ver que se refleje que así que lo aprendido se utilice de la mejor manera. Pues, como nos menciona acá, resolver esos problemas. Entonces, en este caso, la cognitiva enmarca lo importante que es tener ahí sí que un modelo cognitivo. En este caso también nos refiere que lo técnico, ¿no? En este caso lo técnico se refiere a las habilidades, en este caso pues puestas en práctica de procedimientos, ¿verdad? ¿Qué habilidades tiene el docente? Obviamente las habilidades que tenga el docente para determinar ciertas cuestiones, digamos, de problemáticas. El docente debe tener esta técnica, obviamente técnica técnica puestas en práctica, así que de procedimientos que puedan dificultar el proceso del aprendizaje. Nos menciona acá también el apartado de integradora. Integradora nos refiere a la integración de conocimientos tanto teóricos como prácticos. Obviamente el docente debe integrar sus conocimientos, obviamente tanto como lo teórico, que es lo más importante de cómo es que el docente debe de conocer, debe de comprender, y lo práctico de poner en práctica lo aprendido. Obviamente lo que yo aprendí lo voy a enseñar
pero obviamente debe tener la integración, ¿verdad? La integración de estos conocimientos. Entonces, tener la capacidad teórica y tener la capacidad práctica. Obviamente el docente conforma esas dos de la fase integrada, en este caso modelo de integración, obviamente integrar tanto lo teórico como lo práctico. Nos menciona acá también lo relacional. ¿A qué se refiere este relacional? Que debe existir una comunicación efectiva. Dentro, digamos, de lo que es para aprender, debemos comunicarnos. Como bien se conoce, pues el ser humano se comunica constantemente. Obviamente se relaciona con las demás personas, aprende de las personas, obviamente siempre está en comunicación. Pero obviamente como está en comunicación, la comunicación debe ser afectiva. Obviamente no debe ser una comunicación agresiva, obviamente tiene que ser una comunicación afectiva que favorezca, ¿verdad?, a todos los que conforman el contexto así que educativo. Ver que el docente forma parte de y se comunica de la mejor manera, se comunica bien. Obviamente el docente no deja por un lado a ciertas personas, sino que se comunica bien y logra implementar lo que es la comunicación efectiva. Y por último tenemos lo que es afectivo moral. Este afectivo moral nos refiere el respeto a las personas y situaciones. Y aquí entra en tanto lo que es los valores. Obviamente los valores y la ética. Obviamente el respeto. Obviamente si tengo que respetar tanto como a los padres de familia, alumnos, a todas las personas que estén en este concepto educativo, debo de respetar tanto como yo respeto a ellos, también deben respetar también. Obviamente vemos en respeto a las personas y situaciones. En la situación que se encuentre tanto mala como buena, debe existir un respeto. Un respeto siempre, como habíamos visto anteriormente, lo que se refleja lo que es el docente, lo que se desea alcanzar del docente. Vemos aquí aquí vemos los retos y riesgos, ¿verdad? Lo que puede significar en este caso lo que se refiere acá los retos y riesgos retos y tensiones que son dentro, digamos, de la evaluación de desempeño docente. En este caso pues nos habla de riesgos, instrumentalización de evaluación. En este caso pues que sean los instrumentos necesarios para poder evaluar. Obviamente tienen que existir unos instrumentos que sean accesibles, que sean necesarios para implementar la evaluación. Obviamente no se puede implementar un instrumento que no sea parte de la evaluación. Obviamente todos los instrumentos tienen que estar ahí, sí que elegidos correctamente para ciertas evaluaciones. Obviamente no todos los instrumentos pues se implementan para una sola evaluación. Obviamente existen diferentes instrumentos de evaluación. Este caso nos habla de la falta de aceptación por parte del docente. Obviamente nos damos cuenta que el docente pues podría ser que no acepte esa evaluación, entonces podría dificultar lo que es la evaluación docente. Entonces nos damos cuenta que la aceptación pues es un claro ejemplo lo que es así que por parte del docente. Este caso pues nos dice aquí pérdida de confianza, ¿verdad? Y que no se percibe como justa. Obviamente pues nos menciona acá, digamos, de lo que ahí sí que lo que puede dificultar lo que es ahí sí la pérdida de confianza, obviamente, porque dentro, digamos, de lo que podemos observar acá, digamos, de que lo que se desea es ver la evaluación que tenga el docente, ¿verdad? En vez de que el docente sí logre tener esa confianza en sí mismo para poder, digamos, recibir como una evaluación justa. Y nos dice acá la clave participación y claridad en los objetivos. Obviamente la clara participación y la claridad de los objetivos obviamente son importantes. Obviamente nos damos cuenta que la participación sí que es siempre constante y que siempre hay que tener la claridad tanto de los contenidos como de los objetivos que se tengan presente. En este caso también hablamos de cierta una evaluación que tiene que ser objetiva. En este caso pues una evaluación objetiva que tiene que ser confiable y aceptada por todos los actores educativos. En este caso que es una participación activa del docente en su propia evaluación. Obviamente necesitan decir que una participación siempre constante, ¿verdad? Y los riesgos, pues como ya hemos dicho anteriormente, que son las desconfianzas, es decir, que simulaciones, evaluaciones sin impacto real. Obviamente una evaluación que sí tenga consideración propia. Y vemos aquí como una pequeña reflexión, ¿verdad? Cómo asegurar que la evaluación realmente ayude y no castigue. Entonces nos damos cuenta, digamos, que esta reflexión nos dice, ¿va? Cómo asegurar que la evaluación realmente ayude, ¿verdad? Realmente la evaluación
tiene que ser para haber una construcción profesional. Obviamente lo que se desea, lo que sea buscar es ahí sí que es una evaluación afectiva, una evaluación que ayude a mejorar al docente, que ayude pues a observar, digamos, cuáles podrían ser las dificultades que tengan, más que todo, y no como un castigo, ¿verdad? No por un castigo ahí sí que se elabora la evaluación. Obviamente no se debe tomar eso, ¿verdad? Entonces es como nos damos cuenta, un impacto, ¿verdad? Un impacto que tengamos en los docentes, ¿verdad? Se hace una evaluación no por molestar, sino que se hace una evaluación para seguir mejorando, perdón, para seguir mejorando. Obviamente el docente lo que se desea es autoformarse para las futuras generaciones, más que todo para lo que se viene, ahí sí que dentro de lo que es el contexto educativo. Obviamente el docente pues está en un constante aprendizaje, en la cual pues nos damos cuenta que el desempeño docente debe realizarse en un ambiente que reconozca también lo que es la interculturalidad, que es un concepto que realmente se debe tomar en cuenta. En este caso, pues como bien nos menciona acá, lo que es ahí sí que lo que nos refiere a la evaluación de desempeño docente, pues nos ayuda pues a realizar un mejor papel como profesional, y más que todo pues la formación que tenga del docente hacia el contexto institucional. Como bien pues podemos saber, lo que conocemos, digamos, de la evaluación de desempeño docente ayuda a determinar si el docente está preparado o no a ciertas dificultades que puedan existir durante el contexto educativo. Muchas gracias.